Sucedió en un supermercado de lujo en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. El coronel Ricardo Montes, con el rostro enrojecido por el alcohol, le gritaba a una cajera. La joven empleada, temblando, se disculpaba una y otra vez. Fue entonces cuando una mujer de mediana edad, que observaba la escena, intervino con calma. ¿Qué diablos le pasa? ¿Por qué se mete, señora?, gritó Ricardo Montes, con una mueca de desprecio. No se meta en lo que no le importa. Muévase. La empujó bruscamente por el hombro mientras sacaba su identificación militar y la agitaba en el aire. Soy coronel del ejército mexicano, ¿entiende? ¿Y usted quién se cree que es? La mujer no respondió, pero sus ojos se fijaron en la identificación, memorizando en silencio el nombre, Ricardo Montes. Al día siguiente, en la ceremonia de toma de posesión en el campo militar número 1, el mismo coronel Montes se reía con sus colegas. ¿Qué va a saber una vieja con estrellas en el hombro? Odio a las mujeres como la señora de ayer en el súper, esas que no conocen su lugar. Justo en ese momento, una voz resonó en el auditorio. Presentamos a la nueva subjefa del Estado Mayor Conjunto, la general de división Elena Vargas. Al ver a la mujer que subía al podio, el rostro de Ricardo Montes se tornó blanco como el papel. Era ella. La misma mujer a la que había humillado y llamado señora en el supermercado, una legendaria oficial de las Fuerzas Especiales y la mujer más joven en alcanzar el rango de general de división. Pero la historia que están a punto de escuchar no es una simple trama de venganza. Es un relato sobre cómo aquellos que permanecieron en silencio ante la injusticia redescubren su conciencia y sobre lo que significa el verdadero valor. Se los aseguro, después de escuchar esta historia, su forma de pensar cambiará. El salón de eventos de un exclusivo hotel en Polanco resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. La élite de oficiales del ejército celebraba una cena de gala. Era la víspera de la ceremonia de nombramiento del nuevo subjefe del Estado Mayor Conjunto. El coronel Ricardo Montes, un hombre de 50 años con el rostro congestionado, apuraba un vaso de tequila. Se tambaleó hacia una mesa cercana donde una mayor del cuerpo femenino conversaba con otros oficiales. Oye, Mayor Ramírez, ¿tú de verdad crees que una mujer puede hacer algo útil en el ejército?, espetó, su aliento cargado de alcohol. La mayor, visiblemente incómoda, se puso de pie, pero Ricardo no se detuvo. ¿A dónde crees que vas? Te estoy hablando. En ese instante, una joven estudiante, de no más de 20 años, se acercó a la mesa con una charola de bebidas. Trabajaba como mesera para pagar sus estudios. Con el rostro tenso por la concentración, intentaba colocar los vasos con cuidado cuando Ricardo le gritó, «Oye, tú. ¿Por qué eres tan lenta?» La joven se sobresaltó, casi dejando caer la charola. Sus manos temblaban visiblemente. Lo siento, señor. ¿Qué sientes ni que nada? Eres una simple mesera, aprende a moverte. Ricardo la sujetó bruscamente del brazo. La chica hizo una mueca de dolor, pero no se atrevió a decir nada. Los oficiales de las mesas cercanas observaban la escena con sonrisas cómplices. Nadie intervino. De hecho, uno de ellos incluso aplaudió débilmente. Fue en ese preciso momento cuando, desde un rincón del salón, una mujer de unos 48 años se levantó en silencio. Vestía un traje sastre oscuro, su apariencia era sobria y elegante. Ya es suficiente, dijo. La voz de Elena Vargas era baja pero clara, cortando el ruido del salón. Ricardo giró la cabeza para mirarla con desdén. ¿Y usted quién es para meterse? No debería tratar así a una joven estudiante. Elena dio un paso al frente, y el rostro de Ricardo se crispó de ira. Mire, señora, ¿sabe dónde está metida? Esta es una cena privada para oficiales de alto rango. No se entrometa. Ricardo la empujó con fuerza por el hombro, pero Elena no se movió ni un centímetro. ¿Usted qué va a saber del ejército? Lárguese de aquí. Elena no dijo nada, simplemente lo miró fijamente. Su mirada era serena, pero había algo en ella que resultaba extraordinariamente imponente.
Parecía estar grabando cada rasgo de Ricardo Montes en su memoria, su nombre y su rostro. La joven mesera, conteniendo las lágrimas, terminó de servir las bebidas y se retiró a toda prisa. Los demás oficiales reanudaron sus conversaciones y risas, como si nada hubiera pasado. A la misma hora, en una base militar en la Sierra de Arteaga, Coahuila, el frío era una bestia que mordía hasta los huesos. Los soldados regresaban de una marcha nocturna de entrenamiento en condiciones extremas. El termómetro marcaba 20 grados bajo cero. El soldado raso Javier Ramírez cojeaba visiblemente al caminar. Había perdido toda sensibilidad en los dedos de los pies. Sin embargo, a los mandos de su compañía no pareció importarles. Ramírez, a las duchas, rápido, le ordenó un sargento. Mi sargento, me duelen mucho las piernas. ¿Qué te va a doler? Un poco de agua y se te pasa. Los oficiales le ordenaron ducharse con agua helada. Javier, con el cuerpo tiritando, obedeció. El agua gélida cayó sobre su piel. En ese instante, la sensación en sus piernas desapareció por completo. ¡Ah!, gritó, desplomándose en el suelo. Pero los oficiales lo acusaron de fingir y lo levantaron a la fuerza. Con un poco de descanso se te pasará. No hay necesidad de reportarlo. Esa noche, Javier sufrió en silencio en su litera del dormitorio. Los dedos de sus pies empezaron a adquirir un tono azul oscuro, pero nadie se dio cuenta. Este incidente, como tantos otros, estuvo a punto de ser sepultado en la oscuridad y el olviente. Mientras tanto, en el lujoso hotel de Polanco, las copas seguían chocando. Ricardo Montes, sintiéndose victorioso, brindaba con sus colegas, burlándose de la noticia de que una mujer sería nombrada la nueva subjefa. Pero la mirada fría de aquella mujer de mediana edad lo perseguía, instalada en el fondo de su mente como una premonición. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, el gran auditorio del Estado Mayor Conjunto en el campo militar número 1 estaba abarrotado. Más de 300 militares de todos los rangos ocupaban sus asientos. La ceremonia de toma de posesión de la nueva subjefa estaba a punto de comenzar. El coronel Ricardo Montes, sentado en la primera fila, todavía sentía los estragos de la resaca. Se inclinó para susurrarle al coronel que estaba a su lado: «Oye, ¿escuchaste que la generala que llega hoy viene de Fuerzas Especiales?» «Sí, pero ¿qué pudo haber hecho una mujer en las Fuerzas Especiales?» Ricardo soltó una risita burlona. Si fuera como la vieja amargada que vi anoche en el hotel, le habría bloqueado el ascenso desde el principio. ¿Qué va a saber una mujer con un par de estrellas? Los oficiales cercanos rieron por lo bajo. De repente, el silencio se apoderó del auditorio. Demos la bienvenida a la nueva subjefa del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. La voz del maestro de ceremonias resonó a través de los altavoces. Las puertas traseras del auditorio se abrieron lentamente. Una mujer con un impecable uniforme de gala negro entró. Las insignias de general de división en sus hombros brillaban bajo las luces. Caminó con paso firme y erguido hacia el podio, su presencia emanaba una autoridad innegable. Ricardo levantó la vista hacia el escenario con indiferencia. En ese instante, su corazón se detuvo. No. El color desapareció de su rostro. Era ella. La misma mujer que lo había confrontado en el hotel la noche anterior. El programa de la ceremonia que sostenía en sus manos cayó al suelo con un ruido sordo. La nueva subjefa del Estado Mayor Conjunto, general de división Elena Vargas. Una oleada de aplausos inundó la sala, pero Ricardo no escuchaba nada. Sentía la garganta seca y un sudor frío le recorría la espalda. Elena Vargas se paró frente al micrófono. Miró brevemente el discurso que había preparado, y luego, con un gesto decidido, lo dobló y lo dejó a un lado sobre el atril. «Buenos días», dijo, su voz era calmada pero resonante. «Es un honor para mí estar hoy aquí. Sin embargo, antes de mi discurso de investidura, hay algo que quisiera decir». El auditorio quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en ella. Anoche, en un hotel de la Ciudad de México, fui testigo de un incidente.
El corazón de Ricardo comenzó a latir con una fuerza desbocada. El coronel a su lado lo miró, extrañado. Vi a un coronel del ejército humillar a una oficial subalterna y maltratar verbalmente a una joven estudiante que trabajaba como mesera. Un murmullo recorrió el auditorio. Los rostros de los generales en la primera fila se endurecieron. Los oficiales más jóvenes intercambiaban miradas de asombro. La mirada de Elena recorrió lentamente las filas de oficiales. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Espero que esto sirva como una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa la dignidad de un soldado y los valores que estamos obligados a defender. Ricardo sentía que le costaba respirar, que el simple acto de permanecer sentado era una tortura. Sentía como si los 300 pares de ojos en la sala estuvieran clavados en él. Las imágenes de su comportamiento vergonzoso de la noche anterior se repetían en su mente una y otra vez. Quisiera preguntarles, especialmente a ustedes, los oficiales. Elena hizo una pausa, su mirada abarcando todo el auditorio. ¿Qué consideran más importante, la dignidad de sus subordinados o su propia reputación? Un silencio tenso llenó el espacio. Nadie respondió. Las manos de Ricardo temblaban incontrolablemente. Su colega le susurró, «Oye, ¿estás bien? Estás pálido como un muerto». No, no es nada. Estoy bien. Pero la voz de Ricardo salió rota y temblorosa. Elena dejó el micrófono y regresó a su asiento. La ceremonia continuó, pero para Ricardo, todo era un ruido lejano e incomprensible. Cuando la ceremonia concluyó, los oficiales comenzaron a abandonar el auditorio. Ricardo, sin embargo, permanecía inmóvil en su asiento. «Ricardo, vámonos». «¿Qué haces ahí sentado?». Su colega le dio una palmada en el hombro, pero él seguía con la mirada perdida. Ayer se burlaba de la vieja con estrellas, y hoy esa mujer era su superior directa. Y lo peor, un instinto le decía que esto era solo el comienzo. Su mirada fría, inquisitiva, seguía grabada en su memoria. Finalmente, Ricardo se puso de pie. Sus piernas flaqueaban, pero se obligó a caminar. Una abrumadora sensación de angustia lo envolvía, la incertidumbre de lo que estaba por venir se cernía sobre él como una sombra. Horas después de la ceremonia, un informe urgente llegó a la oficina de la general Vargas. Un asistente entró con una carpeta en la mano y habló con cautela. «Mi general, hay unas personas en la entrada principal del campo militar solicitando una audiencia con usted». «¿Quiénes son?». «Un hombre de unos 60 años y otro de casi 30. Dicen ser un sargento veterano que perdió las piernas y su padre». El rostro de Elena se endureció. Era lo que había estado temiendo, la materialización de los fantasmas que acechaban a la institución. 30 minutos después, 2 hombres entraron en su oficina. Uno era un joven en silla de ruedas, el otro, su padre, un hombre de aspecto cansado que sostenía una fotografía de su hijo antes de unirse al ejército. «General Vargas, soy Miguel Ramírez, el padre del sargento Javier Ramírez», dijo el hombre mayor con voz temblorosa. A su lado, Javier mantenía la cabeza gacha. «Hace 3 años, en la Sierra de Arteaga, durante un entrenamiento en condiciones de frío extremo, mi hijo quedó así». Miguel señaló a su hijo, tragando saliva para contener las lágrimas. Pero el informe oficial dice que fue dado de baja por falta de adaptación al servicio. No hubo compensación, ni una disculpa. Elena escuchó en silencio. Luego, se volvió hacia su asistente. «Investigue quién era el oficial al mando de esa unidad en ese momento». «Sí, mi general». Al día siguiente, los resultados de la investigación llegaron. El comandante de la compañía en ese momento era el entonces mayor Ricardo Montes. El actual coronel Ricardo Montes. Mientras tanto, en un club privado de lujo en Las Lomas, se gestaba otra tormenta. El general de división en retiro Arturo Beltrán, de 65 años, se reunía con otros altos mandos retirados. «Esa mujer, Vargas, está tratando de poner al ejército de cabeza», dijo Beltrán, dejando su vaso de whisky sobre la mesa con un golpe seco. «¿Quién se cree que es?».
Una mujer con un par de estrellas no puede venir a dictar las reglas. El general retirado a su lado asintió. Montes es uno de los nuestros. No podemos dejarlo caer. Un brillo gélido apareció en los ojos de Beltrán. Llevaba 30 años tejiendo una red de influencias y lealtades dentro del ejército. Estaba seguro de que podía neutralizar a alguien como Elena Vargas. Vamos a acusarla de abuso de autoridad. Que la opinión pública se vuelva en su contra. A partir de la semana siguiente, el ambiente alrededor de Elena comenzó a cambiar sutilmente. En las reuniones, sus opiniones eran recibidas con una frialdad palpable. Mi general, ¿no cree que está presionando demasiado?, sugirió un general brigadier con falsa preocupación. Hay quienes opinan que sus inspecciones son excesivas. Elena sentía sus miradas sobre ella, una presión invisible que se cerraba a su alrededor. Ricardo Montes estaba cada vez más nervioso. Pasaba las noches bebiendo, consumido por la ansiedad. Un día, recibió una llamada del general Beltrán. Ricardo, no te preocupes. Yo me encargaré de todo. ¿De verdad, mi general? Confía en mí. ¿Cuántas tormentas como esta crees que he capeado en 30 años? Pero la ansiedad de Ricardo no disminuía. Sentía que la investigación de Elena se acercaba a él, cada vez más concreta, como los pasos de un cazador en la noche. En su oficina, Elena revisaba los documentos en solitario. Sostenía el expediente del caso de Javier Ramírez, sumida en sus pensamientos. Esto no fue un simple accidente, murmuró para sí misma. Sus ojos reflejaban una determinación férrea, pero también la conciencia de la solitaria batalla que le esperaba. Afuera, el sol de invierno se ponía, y la oscuridad comenzaba a envolver su oficina. Elena Vargas permanecía allí, sola, preparándose para la guerra del día siguiente. La conspiración de Beltrán apenas comenzaba. Apenas había un rincón en el ejército que su influencia no pudiera tocar. Elena lo sabía, pero no tenía intención de retroceder. A las 3 semanas de su nombramiento, los portales de noticias en línea se inundaron de artículos sobre la general Vargas. Todos se basaban en fuentes anónimas. Acusan a general de división de recibir trato preferencial por ser mujer. Exigen revisión de la carrera de Elena Vargas. Polémica por presunto exceso de fuerza en operativo de fuerzas especiales bajo su mando. Se ocultaron heridos civiles. Las noticias eran una sarta de distorsiones y mentiras. Pero la sección de comentarios se llenó de mensajes de odio. En un bachillerato al sur de la Ciudad de México, Sofía, la hija de 17 años de Elena, almorzaba con sus amigas. Escuchó los susurros de la mesa de al lado. Oye, la mamá de Sofía es esa general, ¿verdad? Sí. ¿Viste las noticias? Dicen que ocultó un escándalo para que la ascendieran. El tenedor de Sofía se detuvo en el aire. Sintió las miradas de sus compañeras clavadas en ella. Sofía, ¿estás bien?, le preguntó su mejor amiga, pero Sofía no pudo responder. Esa noche, en el grupo de chat de su clase, apareció una foto de Elena manipulada. Alguien le había dibujado cuernos de diablo sobre su rostro uniformado. La generala loca por el poder, jajaja, decía un mensaje. Qué oso para su hija, decía otro. Cuando Sofía llegó a casa, se enfrentó a su madre. Mamá, ¿es verdad que no hiciste nada de eso? Elena la miró, desconcertada. Sofía, ¿de qué hablas? Todos en la escuela lo saben. Dicen que tapaste un escándalo para que te ascendieran. Lágrimas de rabia y vergüenza rodaban por las mejillas de Sofía. No quiero ir a la escuela por tu culpa. La puerta de su habitación se cerró con un portazo que retumbó en toda la casa. Elena se quedó sola en la sala, sintiendo una impotencia abrumadora. A la noche siguiente, Elena volvía a casa después de una larga reunión. Conducía por las curvas del desierto de los Leones. De repente, vio por el retrovisor las luces de un camión de carga que se acercaba a una velocidad aterradora. El semáforo estaba en rojo, pero el camión no mostraba intención de detenerse. ¿Pero qué? Justo cuando Elena miró por el espejo,
el camión se abalanzó sobre ella. Instintivamente, giró el volante con violencia. ¡Cras! Su vehículo se estrelló contra un árbol al borde de la carretera. El airbag se desplegó, nublando su visión. Sintió un líquido caliente corriendo por su frente. ¡Ah!, gimió, antes de perder el conocimiento. Una hora más tarde, en la sala de urgencias del Hospital Central Militar, Elena despertó. Miró a su alrededor, desorientada. Tenía el cuello y un brazo inmovilizados. «Mi general, ¿se encuentra bien?». El jefe de su equipo de seguridad se acercó, con el rostro lleno de preocupación. El conductor del camión se dio a la fuga. La matrícula era falsa. Una luz gélida brilló en los ojos de Elena. Supo de inmediato que no había sido un accidente. Esa noche, acostada en la cama del hospital, Elena miraba el techo, perdida en sus pensamientos. Los ataques de la prensa, el dolor de su hija y ahora un intento de asesinato. La mano de Arturo Beltrán estaba en todas partes. «Lo siento tanto, Sofía», susurró. Herir a su hija era lo que más le dolía. Pero no podía rendirse. No después de pensar en el sargento Javier Ramírez, en su padre, y en tantas otras víctimas silenciosas. Lentamente, Elena se incorporó en la cama. Su cuerpo estaba herido, pero su voluntad estaba intacta. A través de la ventana, las luces de la Ciudad de México se extendían como un mar de estrellas. La verdadera batalla empieza ahora. Su mirada había cambiado. La desesperación había dado paso a una furia y una determinación heladas. Arturo Beltrán había cruzado una línea que nunca debió tocar. Tomó su teléfono y comenzó a contactar a sus antiguos compañeros de las fuerzas especiales. Ya no era tiempo de pelear sola. Acostada en la cama del hospital, Elena Vargas miraba la luz blanca y estéril del techo. El yeso en su cuello y hombro pesaba, pero el peso en su corazón era aún mayor. De pronto, un recuerdo de 20 años atrás, de sus días en las fuerzas especiales, volvió a su mente con una claridad abrumadora. En aquel entonces, ella era mayor. Su superior, un coronel, había ordenado un entrenamiento extenuante para tomar una colina, una simulación bajo un frío de 15 grados bajo cero que duró 72 horas sin descanso. Uno de sus hombres se había desplomado por agotamiento y entró en coma. El informe debe ser simple, le había ordenado el coronel. Pon que fue un desmayo temporal durante el entrenamiento. Elena había dudado. Una parte de ella quería revelar la verdad, pero la otra sentía la presión de mantener la disciplina y el orden de la cadena de mando. Al final, optó por un punto intermedio. En su informe, suavizó la intensidad del entrenamiento, pero nunca cuestionó directamente la orden irresponsable de su superior. Ese silencio le permitió ascender, pero desde entonces, una espina le dolía en el alma. Si hubiera luchado hasta el final en ese entonces, susurró, cerrando los ojos. El recuerdo de hace 20 años se superponía dolorosamente con el caso de Javier Ramírez. A la tarde siguiente, la puerta de su habitación se abrió con sigilo. Entró un hombre de unos 40 años. Su rostro demacrado y las profundas arrugas hablaban del peso que cargaba. «Mi general, soy David Solís». Era un teniente retirado. Hizo una profunda reverencia, su voz temblaba. «Yo era el comandante del pelotón del sargento Javier Ramírez». Elena se incorporó en la cama para mirarlo. Los ojos de David estaban enrojecidos e inyectados en sangre. «Hace 3 años, esa noche, yo le informé al entonces mayor Ricardo Montes que Javier había perdido la sensibilidad en los dedos por congelamiento». David apretó los puños. «Pero el mayor Montes me ordenó falsificar el informe. Me dijo que escribiera que era un simple caso de falta de adaptación al servicio». Yo tuve miedo. Sus hombros se sacudieron. La culpa que había reprimido durante 3 años finalmente estalló. Porque no me atrevía a hablar, Javier nunca recibió el tratamiento adecuado. Lo echaron sin ninguna compensación. David cayó de rodillas al suelo, el peso de su conciencia finalmente lo aplastó. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo.
entraron Javier Ramírez en su silla de ruedas y su padre, Miguel. El señor Ramírez sostenía la vieja fotografía de su hijo. Mi general, la voz de Miguel se quebró. Javier mantenía la cabeza baja. Antes de que mi Javi entrara al ejército, le encantaba el fútbol. Soñaba con ser maestro de educación física. Miguel le mostró la foto a Elena. En ella, un joven sonriente vestido con uniforme de fútbol posaba orgulloso. Ahora, apenas puede moverse. Ha perdido todos sus sueños. Y nadie, nunca, nos ha pedido perdón. Por primera vez, Javier habló. Mi general, yo no quiero venganza. Solo quiero escuchar una disculpa sincera, solo una vez. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Era la imagen de un joven que había perdido sus sueños y su esperanza. Elena escuchó sus historias en silencio. Sintió como algo ardiente subía desde lo más profundo de su pecho. Comprendió que su silencio de hace 20 años estaba conectado con el dolor de estas personas. No más, se dijo a sí misma. Esta vez, estaba decidida a llegar hasta el final. Esa noche, Elena contactó en secreto al jefe del equipo de inspección militar. Decidió iniciar una investigación a gran escala para desmantelar la red de corrupción de Arturo Beltrán y Ricardo Montes. Las pruebas no serán suficientes, le dijo al inspector. Tenemos que hacer que ellos mismos confiesen. Días después, el teléfono de Elena sonó. Era Arturo Beltrán. Justo como lo había previsto. General Vargas, tenemos que hablar, dijo Beltrán, su voz tan imponente como siempre. Por supuesto. ¿Dónde nos vemos? Elena respondió con calma, pero esta vez estaba preparada. Tenía una grabadora lista, planeaba registrar cada palabra. Beltrán seguramente intentaría negociar, ofrecerle garantías a cambio de detener la investigación. Pero Elena planeaba usar todo eso en su contra. Esta vez, no voy a retroceder, se prometió, mirando por la ventana. Las lágrimas de David Solís, la desesperación de Javier Ramírez y la ira de Miguel le daban la fuerza que necesitaba. Hace 20 años, había elegido el compromiso. Esta vez, era diferente. Era hora de transformar la culpa de su silencio en acción. Afuera, las luces de la ciudad brillaban. Incluso en la oscuridad, existía la luz. Elena la observó, preparándose para la batalla del día siguiente. Era una cafetería de lujo en la colonia Condesa. El general en retiro Arturo Beltrán estaba sentado junto a la ventana, mirando su reloj. A sus 65 años, todavía proyectaba un aura de intimidación. A las 4 de la tarde, Sofía, de 17 años, entró con cautela. Llevaba su uniforme escolar, pero su expresión era tensa y nerviosa. Beltrán la había contactado directamente para reunirse. Sofía, ven, siéntate aquí, dijo Beltrán con una sonrisa que pretendía ser amable, pero detrás de la cual se ocultaba un cálculo frío. Sabes quién soy, ¿verdad? Sí, señor. Mi mamá me dijo que fue superior de mi padre en el ejército, respondió Sofía en voz baja. Beltrán le acercó un trozo de pastel de chocolate. Has vivido muy bien gracias a tu madre, ¿no es así? Tratamiento de primera, seguridad privada. Sofía asintió, incapaz de ocultar su inquietud. ¿Sabes que tu madre está pasando por un momento difícil? Beltrán se inclinó hacia adelante. Pero yo puedo ayudar. Puedo conseguirte una beca, enviarte a estudiar al extranjero. ¿Qué te parece una universidad de la Ivy League en Estados Unidos? No sería ningún problema. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Para un estudiante de su edad, la oferta era deslumbrante. Pero a cambio, necesito que le digas a tu madre que se detenga. Que deje lo que está haciendo. Si lo hace, todo se resolverá. El tono de Beltrán se volvió más grave. Si se niega, tu madre podría ser expulsada del ejército. Y eso también te afectaría a ti. Justo en ese momento, el coronel Ricardo Montes entró en la cafetería. Tenía una cita con Beltrán. Se sorprendió al ver a Sofía allí.
Mi general, ¿esta joven es? Ah, es la hija de la general Vargas. Estábamos charlando. En el momento en que Ricardo miró a Sofía, sintió una punzada de dolor en el pecho. Sus hombros temblorosos y su mirada asustada le recordaron a Javier Ramírez 3 años atrás. Sofía, piénsalo bien y háblalo con tu madre, dijo Beltrán, dándole una palmadita en el hombro. La chica hizo una pequeña reverencia y se fue. Ricardo la observó marcharse, sintiendo una opresión en el pecho. La imagen de Javier Ramírez en su silla de ruedas y las lágrimas de su padre volvieron a su mente. Mi general, involucrar a la chica me parece. ¿Qué? Me estás dando lecciones ahora, espetó Beltrán con frialdad. Ricardo se encogió, pero la incomodidad en su interior no desapareció. Esa noche, Ricardo bebía solo en su casa. Sobre la mesa de la sala estaba la carta de aceptación de su hija a la universidad. Mónica, de 19 años, había sido admitida en la carrera de enfermería. Papá, felicítame, dijo Mónica con una sonrisa radiante, abrazando a su padre. Ricardo la miró, y la imagen de Sofía se superpuso a la de su propia hija. Mónica, ¿qué harías si tu papá fuera una mala persona? Eso es imposible, papá. Tú eres mi orgullo. Al ver la sonrisa pura e inocente de su hija, el corazón de Ricardo se hizo añicos. La culpa que había mantenido oculta bajo capas de alcohol y arrogancia se volvió insoportable. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión repentina. Llamó a la oficina de la Contraloría del Estado Mayor Conjunto. Contralor, quiero hacer una declaración importante. ¿Quién habla? El coronel Ricardo Montes. 2 horas después, en una sala de reuniones privada, se encontraban el Contralor General, el jefe del Estado Mayor y la general Elena Vargas. En un rincón, un equipo de grabación estaba listo. Ricardo abrió la puerta. A diferencia de su comportamiento habitual, se cuadró y saludó a Elena Vargas con un saludo militar impecable. Fue el saludo más correcto que había hecho en sus 20 años de carrera. Me presento ante la subjefa del Estado Mayor Conjunto, dijo, su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Hace 3 años, yo era el comandante de la compañía a cargo del incidente de congelamiento del sargento Javier Ramírez. Yo falsifiqué el informe. El silencio en la sala era total. El contralor comenzó a tomar notas con expresión tensa. Javier perdió la sensibilidad en los dedos de los pies por congelamiento durante el entrenamiento. Pero yo informé falsamente que se trataba de una simple falta de adaptación. Ricardo sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está el registro de todos los sobornos y favores que recibí del general Beltrán. También se incluyen mis estados de cuenta bancarios. Elena lo miró. Por primera vez, vio un arrepentimiento genuino en el rostro de Ricardo. Y también testificaré que ayer, el general Beltrán intentó coaccionar a la hija de la general Vargas. La pluma del contralor se movía a toda velocidad. ¿Por qué decide hablar ahora?, preguntó Elena en voz baja. Vi a mi hija y pensé en el sargento Javier Ramírez. Quiero ser un padre del que mis hijos puedan sentirse orgullosos. Lágrimas cayeron de los ojos de Ricardo. A sus 50 años, era la primera vez que sentía que estaba tomando la decisión correcta. El general Beltrán ha operado una red de corrupción durante 30 años a través de contratos militares amañados. Yo era parte de esa red. El aire en la sala se volvió pesado. El rostro del jefe del Estado Mayor se endureció. Asumiré toda la responsabilidad. Aceptaré el castigo que merezco. Ricardo volvió a saludar. Esta vez, fue el saludo de un verdadero soldado. Fuera de la sala de reuniones, Arturo Beltrán hacía llamadas frenéticas. Pero ya era demasiado tarde. Las raíces de la red que había construido durante 30 años estaban siendo expuestas en un instante. El juego había cambiado por completo. Un mes después, se convocó un consejo de guerra especial en el auditorio del Hospital Central Militar. De una manera sin precedentes, la sesión fue prácticamente pública.
En la sección de espectadores estaban sentados Javier Ramírez y su padre Miguel, junto con las familias de otros soldados afectados. También había representantes de organizaciones de derechos humanos y periodistas. Un consejo de guerra tan abierto era algo inédito. Sentado en el banquillo de los acusados, Arturo Beltrán, de 65 años, intentaba mantener una expresión arrogante, pero su antigua aura de poder había desaparecido. Esto es una conspiración política. Después de 30 años de servicio a la patria, gritó, pero la voz del presidente del tribunal lo interrumpió. Silencio, acusado. El fiscal militar se levantó y comenzó a leer los cargos. 47 casos de corrupción en contratos militares, 23 de abuso de poder, y cargos adicionales de coacción y extorsión. Un total de más de 80 delitos. A continuación, comenzó el testimonio de Ricardo Montes. Desde el estrado de los testigos, con voz temblorosa, confesó los detalles de 30 años de corrupción. El general Beltrán recibía cientos de miles de pesos en sobornos cada año por los contratos. Yo también recibí una parte. Se reprodujo en la sala una grabación de audio. Era una conversación entre Beltrán y los directores de una empresa contratista. ¿Cuánto me vas a dar por el contrato del próximo año? La voz nítida llenó la sala. El rostro de Beltrán se volvió ceniciento. El teniente retirado David Solís también subió a testificar. Como comandante del pelotón de Javier 3 años atrás, confesó entre lágrimas, fui un cobarde. Falsifiqué el informe mientras el sargento Javier sufría por el congelamiento. En la audiencia, Miguel Ramírez inclinó la cabeza. Su hijo, Javier, escuchaba en silencio desde su silla de ruedas. Tras 2 semanas de deliberaciones, llegó el día de la sentencia. El presidente del tribunal anunció el veredicto con voz solemne. Se despoja al acusado Arturo Beltrán de su rango de general de división en retiro y se borra su historial de servicio. Se le condena a 12 años de prisión por corrupción y abuso de poder. Beltrán casi se desploma. Todo lo que había construido en 30 años se derrumbó en un instante. El acusado Ricardo Montes es dado de baja deshonrosa y sentenciado a 3 años de prisión. Ricardo inclinó la cabeza en silencio. Era el resultado que esperaba, pero su corazón se sentía pesado. Después de la sentencia, se concedió un momento especial. Ricardo tuvo la oportunidad de disculparse directamente con sus víctimas. Caminó hacia Javier Ramírez y se arrodilló ante él. Frente a las prótesis de Javier, inclinó la cabeza profundamente. Javier, lo siento mucho, dijo Ricardo con voz quebrada. Fui un soldado cobarde que te abandonó por miedo. No puedo pedirte que me perdones. Pero prometo asumir mi responsabilidad por el resto de mi vida. Por primera vez, Javier habló. Coronel, yo no buscaba venganza. Solo quería escuchar una disculpa sincera. Ricardo rompió a llorar, inclinando la cabeza de nuevo. En la sala, se escuchaban sollozos por todas partes. Los directores de las empresas y los oficiales vinculados a Beltrán también fueron castigados. Un total de 47 personas fueron arrestadas o sancionadas. La red de corrupción que había carcomido al ejército durante 30 años fue arrancada de raíz. Al salir del tribunal, el rostro de Elena Vargas mostraba un profundo alivio. Era la liberación que sentía al final de una larga batalla. Miguel Ramírez se acercó a ella y le hizo una profunda reverencia. Mi general, gracias a usted, mi hijo podrá vivir con dignidad. No, señor Ramírez. El ejército simplemente hizo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondió Elena, mirando a Javier. La justicia puede tardar, pero nunca desaparece. Esa noche, las noticias estaban dominadas por el Consejo de Guerra. Los comentarios de los espectadores estaban llenos de expresiones de catarsis y esperanza. Finalmente, el ejército está cambiando. Esto es verdadera justicia. Elena regresó a casa y cenó con su hija Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, la cena fue tranquila. Sin embargo, en la mente de Elena, todavía quedaban muchas cosas por hacer. Este caso la había convencido de que su misión era cambiar toda la institución desde sus cimientos.
Un mes después del Consejo de Guerra, la general Elena Vargas ofreció su primera rueda de prensa oficial en el Salón de Actos de la Secretaría de la Defensa. Su rostro reflejaba una voluntad inquebrantable. Este incidente no es simplemente el error de un solo hombre, declaró con voz clara frente a los micrófonos. Es la responsabilidad de toda nuestra generación, que ha dependido del silencio y las apariencias. De ahora en adelante, nos convertiremos en un ejército que protege a las personas antes que a las convenciones. El sonido de los obturadores de las cámaras llenó la sala. La declaración de Elena se transmitió a todo el país. A la misma hora, en una base militar remota en la sierra, el soldado raso Carlos Gómez, de 19 años, se sentía atormentado en su dormitorio. Un sargento de su pelotón lo insultaba y agredía verbalmente todos los días. Antes, simplemente lo habría soportado en silencio. Pero ahora las cosas eran diferentes. En la base se había instalado un nuevo buzón de quejas anónimo. Carlos, con manos temblorosas, se sentó frente a una computadora y, armándose de valor, escribió su denuncia. Ahora sentía la confianza de que sería protegido. 3 días después, un equipo de la Contraloría Externa llegó a la base. Tras una investigación, el sargento fue sancionado de inmediato y Carlos fue reasignado a otro pelotón sin sufrir represalias. En casa de Elena, en la Ciudad de México, durante la cena, Sofía, de 17 años, miró a su madre y le dijo por primera vez, «Mamá, gracias». Elena la miró, sorprendida. «¿Por qué, de repente?» «Publiqué una historia en el Foro de Familias de Militares. Sobre ti». Sofía le mostró su teléfono a Elena. El título de la publicación era Lo que mi mamá logró. Aprendí que el valor de una persona puede salvar la vida de otra. Y estoy orgullosa de que tú seas esa persona. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Que su hija la comprendiera era el regalo más grande que podía recibir. Sofía, tu mamá no es perfecta. He cometido muchos errores. Pero nunca te rindes, mamá. Eso es lo que importa. Elena abrazó a su hija en silencio. Era la recompensa más preciada que había obtenido de su larga lucha. Días después, Elena fue a inspeccionar una base en el norte del país. En el comedor, se sentó a comer con los soldados. A diferencia del pasado, sus rostros se veían más relajados y abiertos. Un soldado raso se le acercó con timidez. «Mi general, ahora podemos hablar sin miedo». Elena sonrió. «Ese es exactamente el ejército que queremos construir. Un ejército liderado no por el rango, sino por el corazón». Al anochecer, de regreso en su oficina en el Estado Mayor, Elena se paró junto a la ventana y observó el lejano río que serpenteaba por la ciudad. El recuerdo de su silencio de hace 20 años se superpuso con el presente. Pero ahora era diferente. La carta de agradecimiento que le había enviado Javier Ramírez, el valiente testimonio de David Solís, la sonrisa orgullosa de su hija Sofía. Todo estaba cambiando. Un ejército que pone a su gente primero, susurró Elena para sí misma. Esto es solo el comienzo. Afuera, las luces de la Ciudad de México brillaban con una cálida intensidad. Incluso en la oscuridad,